Y bueno, tres puntos más, 9 de 9, tres partidos. El Real Madrid se mantiene invicto en las primeras tres fechas de lo que va de Campeonato Nacional de Liga. Otra gran presentación de Jude Bellingham, no ha sido tan brillante. Seguramente hoy, como lo hemos visto en las últimas dos jornadas y en algunas fases de la pretemporada, pero ha cumplido, ha metido el gol de la victoria, 4 goles en 3 jornadas. Así los amigos de ESPN nos digan que Bellingham es un tipo muy afortunado y que ha encontrado goles de rebote. Lo importante es que está valiendo puntos para el equipo y que este tipo de partidos tan complicados ante equipos como el Celta de Vigo, que cuesta tanto siempre en su estadio, son equipos muy aguerridos, realmente estos puntos son los que hacen los equipos campeones. Así que vamos a comentar un poco lo que me ha gustado y lo que no tanto de este partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo en Balaídos, que repito, son 3 puntos de vital importancia y que para mí son los que nos entregan a veces el campeonato sin darnos cuenta. Sin muchísimo más cuento, muchísimo más preámbulo, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, hemos ganado otro gran partido ante el Celta de Vigo. No ha sido el más brillante seguramente, y seguramente sea en el que más nos haya costado de los últimos 3 que hemos jugado, que son los 3 primeros de liga. Pero realmente, como les digo, es un partido realmente importante que el Madrid debía sacar adelante, porque son estos estadios en los que perdemos 2 puntos, en los que perdemos los 3 puntos, y después al final de cuentas estamos sacando la cuenta, valga la redundancia, y realmente nos damos cuenta que estos partidos son más importantes de lo que parecen, porque uno puede perder los 2 clásicos, pero si tú sacas adelante estos partidos y tu rival, que en este caso es el Barça, le cuesta un poco más, realmente esto es lo que hace la diferencia al final de la temporada, y creo que me parece brillante. Como siempre, vamos a empezar hablando de lo que es la alineación, que creo que el único cambio que ha habido ha sido el de Kepa por Andriy Lunin, que Andriy Lunin hizo un gran partido la semana pasada. Tuvo un par de jugadas que a mí no me acabaron de convencer, no tengo por qué ocultarme, se los dije en aquel video, pero realmente tuvo varias también que pudieron haber significado alguna jugada peligrosa, algún gol, etcétera, etcétera. Hoy ha sido el turno de Kepa, que creo que ha tenido una muy buena presentación. Yo les tengo que reconocer que las pocas veces que he visto a Kepa no me había gustado, pero hoy tampoco lo he visto desentonar, lo he visto atento. Creo que en la jugada del gol que terminan anulándole al Celta tenía poco que hacer, porque el futbolista, creo que era Rudiger, le termina moviendo el balón. O sea, realmente bien poco lo que podemos hacer. Por cierto, se ha montado polémica en Twitter y en casi todas las redes sociales, como siempre sucede, por las jugadas polémicas del partido. Una de ellas, por supuesto, es lo que sucede en la jugada del gol del Celta, en la que evidentemente se ve cómo le jala la camiseta de una manera exagerada el futbolista del Celta de Vigo a Kepa. Y por supuesto, en el área chica tengo entendido que no se debe hacer ningún tipo de contacto que pueda desestabilizar al portero. A lo mejor yo estoy equivocado, de todos modos me lo pueden hacer saber en los comentarios. También hubo una acción en la que Rodrigo pidió penalti en una jugada estratosférica de Vinicius, que le terminó por sacar del partido. Y bueno, realmente ahí tampoco me pareció que había penalti. Creo que Rodrigo busca fabricarse el penalti y le sale mal, porque para mí no es penalti ni de cerca. Realmente después sí se termina sacando un penalti bastante claro el portero de Celta de Vigo, pero realmente no me parece muy coherente lo del tema del penalti a Rodrigo Goes. Hablando un poco en líneas generales, sigue siendo la defensa un desastre, y voy a decirlo porque lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Creo que el Real Madrid debería empezar a preocuparse, porque sí, nos hace falta un delantero. Puede venir Kylian Mbappé, puede venir Goku fusionado con Naruto. Pero si el Real Madrid no efectúa un plan de juego, un plan defensivo, un plan de ataque, creo que vamos a seguir presentando los mismos inconvenientes que está presentando el equipo, porque para mí esto es una de las incompetencias que tiene este entrenador, y es que el equipo se ve prácticamente resumido a lo que puede hacer Rodrigo, alguna genialidad de Bellingham, algún oportunismo de Bellingham, alguna gran jugada de Vinicius, pero no se ve realmente un equipo que esté construido para jugar 90 minutos a un nivel por lo menos parecido. Se ven destellos de un equipo que tiene futbolistas de muy buena calidad y que evidentemente te van a llevar a ganar partidos, porque es lo que pasa cuando pagas 100 millones por Bellingham, por Tchouaméni, por Vinicius pagaste 50 y se convirtió en lo que es. Pero realmente, para mí, hay muchas cosas que este equipo necesita aprender en cuanto a lo futbolístico, que más allá de que tengamos a los mejores del mundo, creo que podemos
en el centro del campo no podemos tocar nada, podemos meter a los mejores delanteros, a los mejores centrales, podemos recuperar al mejor Courtois, podemos meterle a esta delantera Mbappé y creo que el Madrid va a seguir presentando muchos síntomas, van a ganar muchos partidos, van a llegar muy lejos porque van a ser muy grandes los futbolistas, pero creo que hace falta muchas más cosas y en este tipo de partidos a veces no se nota tanto, sin embargo se va a notar seguramente cuando vayamos a competir a Europa contra los grandes como nos pasó la temporada pasada con el Manchester City, sobre todo en el partido del Etihad. Bien. Teniendo en cuenta todo esto, quiero hablar de puntos en concreto. Lo de la lesión de Vinicius, pues es algo muscular, obviamente, y obedece a algo que no sé qué está pasando con el tema del Real Madrid, pero sí es cierto que hay que tenerlo en cuenta porque finalmente llevamos la lesión de Courtois, llevamos la lesión de nuestro amigo Eder Militao, tenemos la de Mendy, aunque Mendy creo que está en algo crónico en el que prácticamente se está lesionando por todo, y está este de Vinicius que ojalá no sea algo grave, yo estaría bastante preocupado, lo estoy realmente, y por supuesto teniendo en cuenta que nos vamos a quedar con Brahim, con Vinicius y con Joselu en la delantera. Por cierto que Brahim, yo pensé que Ancelotti iba a colocar a Brahim, era creo que el movimiento más lógico tras la salida de Vinicius, porque creo que si perdías a ese futbolista con el cual te desenvuelves en algunas jugadas de creación, creo que el perfil más parecido era el de Brahim Díaz que el de Joselu, pero bueno, no le ha terminado de salir del todo mal. Joselu es un futbolista muy aguerrido, que incluso termina dando la asistencia del gol de un oportunista nuevamente, Jude Bellingham. Repito, me gustó Kepa, creo que por lo menos está en esta primera presentación ofreciendo es un poco de seguridad porque es cierto que había mucha incertidumbre en lo que es la portería del Real Madrid. El caso de Rodrigo Góez, creo que hoy estuvo con más chispa que en otros días, pero está el tema este de los penaltis que para mí sigue siendo un absoluto drama en el Real Madrid. Una absoluta locura. Yo no sé qué va a hacer Carlo Ancelotti en el caso de que no se firme otro delantero. Creo que en este caso el único que puede estar más capacitado y que tenga oportunidad de venir al Real Madrid creo que sería Kylian. Y por supuesto es algo que hay que ver porque hay como una traba o algo de que los penaltis ya sabes que lo vas a fallar. Es como una presión que tienen. Que Rodrigo está siendo tan gran jugador termine fallando ese penalti. Pero bueno, no quiero entrar mucho en ese temita. Quiero centrarme en lo que les dije. También me ha gustado mucho el partido de Tchouaméni. Creo que al primer tiempo llevaba una efectividad de 98% de los pases. Ya había interceptado 2 balones. Un absoluto superdotado. Lo que le reclamábamos a Ancelotti la temporada pasada. Este año parece que lo va a poner en práctica. Después entraron Modric y Kroos. Kroos apenas entrar casi nos cuesta un gol en contra. Pero bueno, realmente tampoco han desentonado del todo. Y creo que parte del desequilibrio que ha tenido el equipo en ciertas zonas, tanto en defensa como en ataque, creo que se debe a un buen partido que planteó el Celta de Vigo de Rafa Benítez, que realmente es un equipo siempre bastante incómodo y con jugadores bastante interesantes. Afortunadamente nos encontramos con Jude Bellingham, que es un superdotado, que es un futbolista que entiende perfectamente el juego, que es un futbolista que además tiene esa capacidad, lleva 2 goles de cabeza, algo que me ha impresionado bastante, la verdad. Y por supuesto, ha marcado ese gol que nos ha dado los 3 puntos, que repito, son partidos a veces poco estéticos, pero realmente da la sensación de que lo importante en este caso sería sacar los 3 puntos y por supuesto esperar a que Ancelotti entienda que hay algo que no está cuadrando y intente trabajar eso para que mejore el equipo y realmente vayamos a un nivel un poco más óptimo de lo que significa jugar bien al fútbol. De todos modos, como les digo, ya iremos viéndolo. Iremos viendo cómo van sucediendo las cosas y por supuesto lo vayamos analizando. Creo que poco más que añadir, el partido ha sido así prácticamente una incertidumbre constante. Algunas desconexiones de Fran García en defensa que me han generado cierta preocupación en estas primeras fechas. Pero bueno, lo iremos analizando muy brevemente y por supuesto en las próximas semanas. ¿Qué les ha parecido a ustedes el partido del Real Madrid? La celebración de Bellingham, también vimos a Jude señalando a Kepa y felicitándolo por su gran primer partido con el Real Madrid. Así que creo que este chico nació para jugar en el Real Madrid y creo que ha caído de pie. Creo que lo ha demostrado en cada momento de que es un futbolista que además de ser de los más codiciados no era en vano, porque es un futbolista que está aportando muchísimo y que seguramente nos va a dar muchísimas alegrías en lo que resta de temporada. Preocupación lo de Vinicius y el resto creo que bueno, a seguir trabajando, que al final creo que es lo que le hace falta a este equipo. Like, suscripción a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.